Entonces, bueno, buenas tardes. Vamos a ir esperando, parece que la gente se está llegando más tarde a las charlas porque se están abriendo las cosas y la lógica de la pandemia está haciendo cambiar un poco las costumbres. Antes llegaban todos a la hora, ahora parece que están llegando un poquito más tarde, pero espero que ahí ya llegó otra persona. Bueno, les quiero decir que, hola, estamos a punto de partir esta charla con Paula Rodríguez. Le voy a hacer una pequeña presentación de Paula para que sepan quién es la persona que nos acompaña hoy día. Paula Rodríguez Sickert, Chile, 1963, vivió en Alemania desde el 89 hasta el 2014, donde estudió arquitectura en la HDK, no voy a pronunciar eso, Paula, porque no sé cómo se pronuncia, Hochschule der Künste, ¿está bien? Sí, ahí estudié arquitectura. Hochschule der Künste. 1992 y dirección de cine y televisión en la DFFB, Deutsche Film and, no puedo pronunciarlo, Fernsehunternehmen in Berlin, el 2002. Durante su residencia en Berlín desarrolló una carrera profesional como directora de documentales y reportajes de televisión. Su trabajo ha tratado principalmente temas sociales y culturales relacionados con América Latina. Algunos de sus documentales como Primeros Pasos, 1994, o Volver a Vernos, 2002, han recibido premios en festivales internacionales y junto a otros, como Isabel Allende, se han distribuido en los canales de televisión en todo el mundo. En 2010 fundó su propia compañía de producción de audiovisuales documentales, Visiona Film. Realizó documentales independientes como It's Only the Beginning, 2012, Fondos Senado Berlín, sobre la primavera árabe, y variados reportajes en diferentes lugares del mundo para el canal internacional alemán Deutsche Welle, y para la GIS, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, como una serie multimedia latinoamericana de Tierra del Fuego a Tijuana, el 2009. O el reportaje Muertes Anunciadas, el 2014, sobre el tema del femicidio en Perú, Ecuador y Bolivia. Por su destacada carrera como documentalista, recibió 2 veces en 2003 y 2009 la beca del Programa para Artistas Mujeres del Senado Ciencia, Investigación y Cultura, Berlín, Alemania. Desde el 2014 se radica nuevamente en Chile. El año 2016 llevó a cabo como directora, guionista y productora el desarrollo e investigación de la serie de 8 capítulos Muerte Anunciada sobre femicidio en Chile, apoyada por Corfo. En 2018 estrena el documental JAR, El Lamento de las Imágenes, que es un fondo del Fondar y Errante Producciones, sobre el artista visual chileno Alfredo Jaar, y realiza breves videos tejedoras y araucanos relacionados con temáticas indígenas en Icalma y Temuco. Del 2019 realiza la serie de mini documentales Nehuenpehuen en Icalma, la Araucanía. En la actualidad se encuentra en etapa de producción del documental Memoria Implacable, que aborda la temática histórica sobre la pacificación de la Araucanía y la campaña del desierto. Esa es la persona que nos acompaña. Bienvenida, Paula, gracias por haber aceptado esta invitación. Te damos la bienvenida. Gracias por la invitación, tú, que ya éramos antiguos compañeros nosotros. Sí, pues nos conocemos de los 80, exactamente, cuando estábamos empezando en el balbuceo audiovisual. A mí me gusta mucho tu trabajo, Paula. Yo me acuerdo haber sido jurado en un festival de Valdivia y quedé muy impresionado con tu trabajo, Volver a Vernos, porque me tocaba personalmente. Yo lo compartí con ustedes, no sé si ustedes lo vieron en el documental que les mandé el link, que es sobre la generación de los 80 en la lucha antidictatorial, con 3 personajes, que era el Goich, Alejandro Goich, que es actor, la Carolina Toá y el Enrique París. Enrique París, sí. Enrique París, que es hijo del doctor París, que muere, que está con Allende en la moneda resistiendo. Y el tema que nos ocupa aquí, que es una de las cosas más complicadas que uno enfrenta cuando quiere hacer documentales, es el tema de cómo encontrar la historia que quiere narrar. Porque a diferencia de la ficción, en la ficción tú inventas una historia a tu amaño, a tu antojo, y puedes decidir que haga esto, el personaje que haga esto otro, tienes la estructura de la máquina, tienes un guionista, un asesor de guión que te dice, no, mejor que le pase esto, mejor que le pase esto otro, pones otra. En cambio, en el documental, la realidad está ahí, tienes que encontrarla. Entonces, divaguemos un poco sobre esta idea de cómo encontrar la historia, cómo uno se acerca a una historia, cómo la encuentra, y en el caso tuyo, cómo lo hiciste concretamente con estos 2 trabajos, que fueron los que compartimos para que ustedes vieran, que Volver a Vernos y JAR, El Lamento de las Imágenes.
Entonces, conversar un poco acerca de cómo encontraste esta historia y después cómo empezaste a ordenar este material para que tuviera una estructura dramática, porque eso hay que encontrarlo en la realidad. Esa sería como mi primera pregunta que Ya. te haría. No, Sí, yo como te había comentado, vengo de la escuela de Berlín, que esa es mi formación, digamos, y la escuela de Berlín, como tienen muchos recursos en Alemania, es mucha práctica, como que tú haces. Pero yo venía de arquitectura, había terminado arquitectura y empecé a estudiar cine, y yo creo que eso fue lo que me estructuró para hacer las cosas, ¿no? Yo veía como mis compañeros como más perdidos y todo, pero en el fondo en la arquitectura tú tienes que hacer planos y después construyes, y en el cine tienes que hacer un guión y después construyes la película. Y yo soy como, tengo de esa escuela y soy como muy matea en eso, hago investigaciones fuertes, largas, y después hago guiones que casi cuando voy a filmar es lo que hice en el guión, pero es por el tipo de documental que hago. Yo creo que hay muchas maneras de hacer documental. De hecho, hasta ahora nunca he logrado hacer un documental de observación, que me encantaría, que yo creo que es otro proceso, que es poner una cámara y observar y acompañar y estar no sé, un año con alguien, ¿cachai? Yo no, yo hago como documentales súper estructurados, que yo creo que viene como de esa escuela de la arquitectura. Todos investigo mucho, reúno mucho material y voy como sin una respuesta, voy con una pregunta y trato que la realidad te responda, ¿no? Por ejemplo, Volver a vernos. Era una película sobre mi generación que creció en la dictadura. De hecho, en ese momento había súper poca conciencia de eso, o no había libros, no había nada en relación a nuestra generación. Entonces yo viajé a Chile, porque ya estaba viviendo en Alemania, y entrevisté como 30 personas de nuestra generación. Y no venía con ninguna, se llama Volver a vernos el título original. Volví a ver mi generación. Realmente era volver a verla, no había nada, no había ningún texto, nada. Era una autorreflexión de cero. Y entrevisté gente de la cultura, gente de la política, distintos ámbitos. Yo pensé que me iba a acercar más a la gente de la cultura, pero la gente de la cultura es poco articulada. Entonces al final opté por 3 protagonistas de estos 30 personas o más que entrevisté, más bien la gente que es más articulada para hablar que los políticos. Y después con todo ese material que como que ellos me dijeron la historia que tenía que contar. ¿Cachai? Como que fue como yo entendí mi generación después de escucharlos a ellos. Entonces, a partir de que entendí como lo que habíamos vivido, que habíamos peleado, nacido en el golpe, crecido en la dictadura, peleado en la dictadura, ya llegado la democracia, había que resumir históricamente 30 años. Trabajé mucho el guión, por lo menos más de un año. Y tuve que leer mucho de historia, del contexto, más allá de lo que ellos hablaban, tuve que estructurar históricamente la película, entonces la dividí en capítulos. Pero ¿cachai? Que es como algo muy estructurado, que después esa estructura no se tiene que ver, porque tú tenés que lograr emocionar. Pero detrás de eso hay un trabajo súper fuerte de construcción de un guión muy, que cuando yo voy a filmar ya sé, voy a buscar lo que ya tengo en el guión prácticamente, pero que antes nació de la realidad, pues, o sea, de haber entrevistado a toda la gente, haber estado con ellos, después tú lo reduces en algo, porque tienes que contar esa historia súper compleja en 90 minutos, y, eh, y después filmo con un guión casi de ficción, pero que es un documental, porque yo creo que al final la película es una película, más lo mismo que sea documental, yo creo que igual contamos una historia, igual que en la ficción. Pero ya te digo que es mi manera. Yo creo que hay otras maneras y hay otros documentales con otras dinámicas, otras posibilidades, pero es por el tipo de documental que hago. En general es más histórico, con sus relatos, biografía, ya está la historia. Yo te parto de, no voy a pero me encantaría, no voy a, no sé, estoy un año siguiendo personas que están haciendo algo y al final ver de ese desarrollo que sale, ¿cachai? De filmarlos diariamente, de seguirlo y ver qué pasa con el material. No, yo voy es mi manera, pero siempre he tenido ganas de hacer lo otro, ¿eh? Porque... ya, pero por ejemplo, detengámonos en una cosa. Tú hablas de la investigación. En esa investigación, ¿cuánto te demoras más o menos en hacer una investigación de este tipo?
pucha, yo también estuve por lo menos un año investigando. Imagínate, viajé, las entrevistas, analizar, leer mucho de qué pasó en esa época, toda la cosa histórica, no bastaba con... Pero yo creo que más que nada fue como a partir de ellos que yo sentí lo que había pasado con nosotros. O sea, como el haber sentido que éramos víctimas, que despertamos. Ellos me fueron dando como un texto. Las pasé todas las entrevistas después para... Yo creo que hay como distintas fases de trabajo, o sea, está la investigación, está ir a filmar y después durante la filmación siguen pasando cosas, por mucho que tú tengas ahí la estructura, o sea, uno siempre, esa historia se va como completando ya en la filmación y después en el montaje viene otra construcción o sea, tú sigues construyendo, no es que, eso es lo bonito del documental para mí, que no tiene la ficción, ¿no? Que hay una estructura, hay un mapa de que tú viajas, que tienes para que te guía, pero finalmente tú siempre estás construyendo la historia y en el montaje se produce, vuelves a construir eso que tú sabes, pero que ya lo tienes estructurado, ¿me entiendes? Pero leyendo después las entrevistas y todo, tienes que otra vez construir ese relato. O sea, para mí no es como que tú, bueno, son distintas etapas de construcción de esa historia, ¿no? Que siempre va variando porque la realidad se te va metiendo, ¿no? Es como la ficción que uno a uno montáis la cuestión, sino que la realidad siempre solo está la estructura o el mapa, pero después la realidad es lo que le da vida a todo eso. Y eso es lo bonito y porque lo me enamora del documental a mí. O sea, que siempre tú estás filmando y aparecen cosas que tú... Era, no sé, es como tener un mapa para viajar y después la realidad se te va metiendo y pasan otras cosas y tú vas enriqueciendo esa historia. Y después en el montaje vuelves a agarrar todo esto, lo vuelves a armar. O sea, es un proceso que es lo que creo que es lo bonito del documental, que siempre tienes que atrapar la realidad, ¿no? Que cuando investigas, cuando filmas, después en el montaje, siempre estás como tratando de hacer esa realidad que es compleja y tú la tienes que sintetizar. Siempre estás editando, la investigación editas, siempre es como ir, esa cosa tan compleja que en la realidad convertirla en una historia, ¿no? Mm. Sí. Mira, que están súper, como extrañamente, hay una persona que levantó la mano aquí. Patricio quiere hacerte una pregunta, parece, en relación a lo que estás diciendo. Hola, buenas noches. Hola, Patricia. Eh, Me quedó una duda con el tiempo de investigación. Yo estoy con el marco teórico de los fondos de cultura, desarrollar 6 meses, pero me imagino que investigación puede ser antes. En definitiva, mi pregunta es, ¿usted ha trabajado con, con dinero personales o autofinanciados, por así decirlo, o fondos públicos que tienen como un tiempo acotado? Bueno, yo creo que uno siempre trabaja mucho más que los fondos, o sea, pero siempre he trabajado con fondos. Pero yo creo que, no sé, tú tenés, cuando ganas los lapsos o sea, que he necesitado hacer esta película son 5 años y el fondo te paga un año, ¿entiendes? Tú tienes que partir de la base que vas a trabajar siempre mucho más. Pero obviamente que es súper bueno tener fondos para, sobre todo para ti y porque el cine es una cosa de equipo y tú tenés que pagar un equipo. Entonces, en ese sentido, los fondos sí son súper importantes para, no sé, incluir otras personas en tu trabajo, que es lo bonito también del cine, que no solo es creativo, pues entonces puedes pagar un asesor de guión, puedes pagar un co-guionista, puedes pagar un investigador, puedes pagar... entonces, para mí los fondos siempre han sido como sumar gente al equipo más que nada, porque los proyectos siempre son mucho más largos, o sea, nunca uno puede, no existe, a menos que tú hagas un reportaje y te dan una plata, vas, lo haces y lo entregas, que también lo he hecho. Pero tus trabajos, estos de autorales, siempre, imagínate, hoy día vi la película de Ricardo, que filmó 10 años al Suble. O sea, yo creo que cuando uno tiene, son otros conceptos hacer una película autoral. Y muchas veces la investigación uno termina haciendo cosas que son cercanas. Por ejemplo, que en el fondo no empieza en el momento de la investigación que te dan la plata, sino que tú has estado acompañando un tema mucho tiempo, es parte de tu vida, y por fin tú te decides eso, a hacer algo, digamos. Yo con
Por ejemplo, el otro documental que hice, Alfredo Har. Alfredo Har era un audiovisual, este artista chileno, pero yo lo estuve siguiendo a él, no sé, 15 años. Yo sabía de memoria su obra, había visto su exposición, había leído de él. Era como, yo creo que uno tiene que hacer películas de obsesiones, cosas que te, una necesidad de hacer algo, y por eso te mantienes años haciendo algo. Entonces, Har, yo lo conocí, no es que yo investigué para el documental, claro, yo después me concentré, investigué porque tenía plata, y ya hice una cosa más metodológica y sistematicé eso, pero en el fondo ya llevaba mucho tiempo con eso. Yo creo que uno, el documentalista siempre está trabajando de alguna manera, ¿no? O investigando, tienen los temas dentro, estás investigando, estás buscando, estás... De pronto, bueno, si tenéis plata podéis sistematizar y sumar gente a tu trabajo. Pero no sé si te respondí. Para complementar un poquito, ese año que tú cuentas entonces, tiene que ver como de cuándo te ponías a escribir la escaleta en sí para el proyecto. Esa Lo que pasa es investigación, ese tiempo de que, investigación. bueno, por lo menos en Chile existe, y en Alemania también, que son platas diferenciadas, porque tú podés pedir guión y desarrollo, que tienes un año, investigas, pero bueno, yo creo que uno se mete mucho, 3 meses investigando, y después empezáis con la escaleta, y después volví a la investigación. Es como un ping-pong entre el guión y la investigación. Yo creo que Perdona, uno, Paula, pero para ordenar un poquito, tú dijiste un año de investigación para Har, pero lo conoces su obra hace 15 años. sí. Es ese año que tú dices que de investigación comienza cuando empiezas a escaletear o escribir en sí el proyecto. Antes era solamente la idea que volaba y no se contaba como Yo creo que lo investigación, ¿sí? empiezas a bajar toda esa información que tú tienes y la empiezas a buscar esa, Como claro, la texto, escaleta, empiezas a confrontarla con el guión, ¿no? Y claro. después del guión, que ya lo empiezas a armar, vuelves a investigar y después vuelves a la escaleta, es como un diálogo, guión, investigación, ¿no? Como que tú vas construyendo algo y tienes que volver a la realidad para irlo complementando, y van como dialogando guión e investigación, ¿no? Eso por lo menos mi trabajo. No es como una cosa y después viene la otra, tú siempre tienes que volver, para mí siempre vuelves a alimentarte de la realidad, eso es documental, o sea, no es como que te vas como tú en tu propia ficción, siempre tienes que volver a la fuente que es la realidad, siempre tienes que volver a alimentarte ahí, por lo menos yo lo hago así, o ya sea con los personajes, o ya sea con literatura al respecto, pero siempre tienes que volver a alimentarte, porque no, de las distintas fuentes, ¿no? Ya sean bibliográficas o de imágenes o de incluso de otras maneras que gente ha abordado el tema. O sea, empiezas como a alimentarte de todos lados para construir esa historia que estás buscando, ¿no? Pero sí, mucha investigación, ¿no? O sea, yo creo que la investigación es algo fundamental, te tienes que alimentar. No es algo que tú construyes a partir tú, de ti, sino que es como, bueno, eso es lo bonito del documental, pues. Sería interesante decir ahí que tú lo planteas en algún momento, lo dijiste de alguna forma, como dice el maestro Guzmán, en el documental existen como 6 versiones del guión. Nunca existe un guión que es el primero que tú haces y nunca más lo tocas. El primer guión, que se le llama el guión imaginario, es un guión que surge en estos conocimientos que tú tuviste antes para poder entregarle información al burócrata que va a tener que decidir si te da la plata o no te da la plata. Él tiene que decidir sobre algo. Entonces, por eso existe perdón que diga burócrata, no sé cómo decirle al tipo que está en el fondo que decide, a él le damos visto bueno, visto a quién le damos la plata. Entonces, algo tenéis que presentarle. Ahí nace ese guión imaginario que después va a ser muy diferente a la última versión, que es la del guión final, que es el que se escribe en la mesa de montaje, ¿no? Entonces, por eso que es tan diferente y es tan especial, como dice Paula, el trabajo de
de guionear una película de documental, a diferencia de la ficción. Y en ese sentido, Paula, más o menos, ¿en qué momento tú empezáis como a descubrir la estructura dramática? Porque uno al principio tal vez no la encuentra. Hay documentales que son más precisos. Un viaje, volver a alguien que quiere volver a su retoño, a su lugar donde nació, o quiere ir a buscar un pariente. Ahí está la estructura clarita. Pero de repente en documentales que son más complejos, como Volver a vernos, por ejemplo, donde había una sensación, una idea de investigar qué había pasado con la generación. ¿Cómo fuiste descubriendo esa estructura? ¿A través de la entrevista? Porque uno ve la película y claramente hay un proceso, hicimos esto, éramos niños cuando llegamos, nos pasó esto, llegó la democracia y nos pasó esto otro, que es muy fuerte, esto que fuimos dejados de lado, que dice Goich, que dice Carolina, y que dice un poco París, ¿cachai? Que en el fondo llegó la democracia y lo dice muy bien Goich cuando dice, y yo no soy huevón, pues yo no soy, no iba a ser ministro de Economía, ¿cachai? Si yo lo único que sabía era pelear, ¿cachai? Entonces, ¿cuándo más o menos encontráis esa estructura? Mira, yo la verdad es que esa película estaba en Berlín y cayó preso Pinochet y me puse a leer como que Chile se acabó la dictadura, vino la democracia y todos estaban como contentos y tranquilos y como yo volví a Chile y me parecía súper raro el proceso de transición chileno. O sea, me encontraba como extraño que se aceptaron tantas cosas, como que se silenciaron muchas cosas, como que pasó algo. Pero cuando toman preso a Pinochet fue como un volver a enfrentar esa cuestión. Y yo me puse a leer en Alemania, eh, pero todas las opiniones eran de la generación sobre nosotros, y no, nadie de nuestra generación opinaba. Y yo decía, ¿dónde está nuestra generación? ¿Dónde está la opinión de nuestra generación? Como que habíamos desaparecido. O sea, yo ya partí de un sentimiento de que nosotros no éramos parte del escenario, que algo había pasado con nosotros. Entonces ya parto con esa inquietud de volver a Chile y ver qué había pasado con nosotros. Y ahí yo entrevisté a la gente y se fue como conformando este mapa de que, bueno, lo que ya sabíamos, que era una generación que nos habían golpeado nuestros padres, que habíamos luchado contra la dictadura. Nadie había contado eso. Nosotros, la generación de los 80, sentimos que peleamos, que salimos a la calle. Bueno, los prisioneros hablaron de la generación de los 80, pero no había estructurado un relato de nosotros. Sabía que algo había pasado, que habíamos desaparecido, y en el fondo en las entrevistas eso se estructuró porque todos me explicaron qué les pasó a ellos. Y eso sí que era algo nuevo, ¿cachai? Eso sí que volví a ver, ¿qué te pasó a ti, Goich? No, yo estuve acá, no pude ser parte de la cosa política, al otro le pasó esto, pero todos coincidían que de alguna manera cuando cae Pinochet, a pesar de que habíamos sido protagonistas en nuestra época, nos sacan del escenario o nos salimos del escenario, ¿cachai? Como que eso sí fue algo que me lo dieron la entrevista y que después yo lo estructuré en la película, que yo creo que cuando la vine a mostrar acá y la gente de nuestra generación se vio reflejada, vio como logró ver un reflejo, pero no fue porque yo inventé ese reflejo, ¿entiendes? Sino que fue porque realmente nació de escuchar, de volver a ver, por eso la película se llama Volver a vernos, ¿cachai? Pero nace absolutamente de las entrevistas que hice, no es algo que yo fui a buscar una respuesta que encontré en la realidad y que a mí misma me sorprendió y después yo la transformé, claro, tú la construyes, la relatas y todo eso, pero me lo dieron la gente bueno, entrevisté también gente de la cultura, o sea, pero todos tenían la misma sensación de lo que cuenta la película, porque en el fondo peleamos y después nos quedamos como en el aire, ¿no? Lo loco fue que esa película, después yo viajé mucho con esa película y estuve en muchas partes y mucha gente se sintió identificada con esa cuestión. Era súper raro, porque era una película tan chilena, tan biográfica, tan de nuestra generación, y daba lo mismo donde estuviera yo, la gente se identificaba con procesos de represión, con eso sentirse víctima, con todo ese despertar, con las ganas de pelear, con después que vuelve la institución y te mata esos sueños. Bueno, no sé, mucha gente se identificó mucho, hasta en Egipto, no sé, cualquier lado. Fue muy loco esa cuestión para mí.
que cuando haces algo como muy honesto, muy auténtico, muy propio, ahí está la fuerza, pero es porque tú captaste algo de la realidad. Entonces eso es el documental, por eso encontrar la historia. Ahora, dijiste algo que es re interesante, ¿ah? Que es decir, que en el fondo cuando hace un documental yo creo que es importante eso de que uno no tiene que salir a comprobar una tesis que tiene antes en la cabeza. Tiene que dejarse contaminar por la realidad y la realidad es la que te dice por dónde tienes que seguir, cuál es el camino que tienes que seguir. Y tú tienes como documentalista que estar abierto a eso, a saber poder seguir el camino que la historia está tomando. No sé qué piensas tú de eso. No, eso es fundamental. Eso para mí es lo más, tienes que ir como limpio, tienes que ir como atento y con toda tu sensibilidad y tu empatía. Yo creo que el documentalista tiene que ser muy empático, tiene que estar como muy receptivo. Tienes que ser como eso cuando filmas, cuando investigas, cuando estás lo más libre de tus propios prejuicios, de tus propias cosas, tienes que abrirte completamente al otro. Es un buen documentalista, a mí tiene que ser una persona muy empática, muy sensible a lo otro. Tienes que tener esa habilidad, porque si no, si impones tu ego, no es mejor que se haga ficción, pues, porque el creador de la... Pero nosotros tenemos que ser a la hora de investigar, de filmar, de todo, estar siempre abierto. Lo mismo, y Yar, fíjate que también, que él es un creador que ha filmado en todo el mundo y todo eso, también me decía que de alguna manera él es un documentalista, artista, ¿cachai? Porque o sea, aborda puros temas geopolíticos en todo el mundo y hace de eso una obra de arte, digamos, da lo mismo si es un documental, una obra de arte. Pero él me decía lo mismo, yo me sentí muy identificada, que él, mientras más está abierto en la vida, más aprendió a no ir como con las manos limpias a investigar. O sea, Mira, Felipe te tiene una pregunta. Felipe Salinas quiere hacerte una pregunta. hola. Tienes tu micrófono cortado, Felipe. Perdón, ahora sí. Ya, hola a todos, hola Paula. Mira, yo me metí en esto hace unos años nomás, yo soy profesor de profesión, pero pues, soy profesor de música, entonces me metí en el tema de hacer como pequeños documentales sobre bandas de rock de regiones, y por eso estoy acá, ¿ya? Sin embargo, bueno, y tengo 6 capítulos que están en YouTube y todo, y la pandemia me pilló por ahí, y esto se paró, pero va a seguir, ¿ya? Pero en este proceso de descubrir eso de lo rico de estar como en los meollos de los asuntos, y que la gente te cuenta cosas que uno no tiene idea que va a encontrar, ¿ya? Entonces me siento identificado con lo que se dice acá. Eh, Me pasa que descubrí que me gustaba el tema del documental, más allá del tema que era muy musical, muy de lo que yo hago, que es del rock, ¿ya? Entonces me empezaron a llegar muchas ideas sobre qué cosas hacer documentales, sobre qué temas, ¿ya? Entonces la consulta que voy a hacer puede ser un poco naif, así, pero igual tengo que hacerla porque estoy en el espacio. De hecho, vine a eso, vine a aprender. eh, ¿Cuándo es una... ¿Cuál es, vale, compadre, cuál es cuál es la buena idea para el documental? ¿Cómo yo identifico cuando tengo un documental sobre la gente de acá, sobre el problema económico, el ecológico de acá, sobre una persona que vive, por decirte, en una situación de calle y no sé qué, cómo llegó a eso, y este cuarto problema que no sé qué ejemplo dar? ¿Cómo yo identifico una idea? Porque acá hay varias cosas, o sea, tú me dijiste que, claro, que trabajas con fondo y todo. Esto que yo hice lo hice de manera autofinanciado y yo siento que voy a estar autofinanciado como un tiempo más, ya siempre viendo el tema del fondar y todo, ya, pero eso no es seguro que resulte. Entonces, también hay un tema un poco quizás de que la idea sea como de alguna manera interesante para encontrar financiamiento, los mismos crowdfunding. No es lo mismo ver un tema, por ejemplo, que no le interesa a muchas personas, o poner un documental en un crowdfunding con un tema que sí le interesa a mucha gente, y que mucha gente que tiene lucas va a decir, ya sabéis que pum, y que un día vamos a encontrar con aportes de varios dólares, varios cientos de dólares quizás. ¿Cachai? Entonces eso es como cómo encontrar la idea. Creo que no se trata solamente, o sea,
debería tratarse de eso, de algo que me apasione a mí, algo que de verdad yo sienta la necesidad, pero también yo creo que también debe haber una combinación con otras cosas. No, Eso. yo creo que, o sea, uno que a ti te obsesione, pero el documental, eso para mí es social, o sea, es la realidad, y por eso tiene que ser, tú tenés que estar conectado con la comunidad también. Si tú estás haciendo la película para comunicar, no para ti. Entonces sí tienes que estar comunicado. Yo creo que una, o sea, si yo a veces siento que la gente se pierde y tiene muchas ideas y no concreta y como que se pierde en el camino, yo creo que uno que mantenerse como resistente, no perderse como con tanta cosa, porque uno que esto, que lo otro, como escoger algo que te puedas quedar ahí, porque en el fondo yo creo que mucha gente se dispersa la energía, yo creo que es bueno como decir, de todas las cosas que tú tenés, decir, yo creo, no solo para mí, sino que para la sociedad es importante hablar de esto. O sea, yo te dije, por ejemplo, volver a vernos, yo sentí que mi generación no estaba contada, o sea, no estaba presente. Entonces, no es que yo quiera hacer una película para mí, es porque yo sentí que esa generación tenía que hablar. Entonces, tú lo mismo, si tienes muchas ideas y todo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenés que tú que consideras que para este Chile que estamos ahora, que está todo movido, que tenemos tantas preguntas, que se está cambiando todo? ¿Cuáles son las preguntas esenciales que se están haciendo en Chile? O sea, ¿qué es lo más fundamental? ¿Qué es lo que entonces trata de, y que hace sintonía contigo? Entonces tenés que hacer una sintonía entre lo que está afuera y contigo, pero tratar de escoger y luego quedarte ahí, o sea, no como concentrar la energía, como comprometerte, como no andar pololeando con tantas pololas, sino que de comprometerte con alguien, casarte con esa persona, porque eso es lo único que va a crecer. Los otros son, conozco mucha gente que tiene mucha idea y no hace nada al final. Pero si tú concentras tu energía y pones toda tu energía y te casas con alguien, y lo profundiza y escoge, pues escoge algo y eso tú lo elaboras bien y es súper importante vender bien un proyecto, saber venderlo, o sea, saber el valor que tiene y profundizar, o sea, como decir, ya, sabéis que el agua es el problema en Chile. Voy a meterme con el agua, ¿dónde está el agua? ¿Cuál sería el mejor ejemplo? Y después, yo creo que al final todas las buenas cosas son súper simples. La realidad es compleja y todo, pero tú tienes que llegar a una respuesta simple, fácil, clara, una cuestión de que sea fácil de comunicar, que todo el mundo lo lea, que se lea fácil y que sea igual que sea entretenido, o sea, entonces ponte tú, no sé cuáles son todas tus cosas. Y después lo otro que yo creo que todas las películas, los buenos documentales, independientemente como todas las películas, viven de los buenos protagonistas. Las personas sostienen los documentales. O sea, si tú tienes una buena historia, si no tienes un buen personaje que te sostenga esa película, no pasa nada. O sea, el personaje normalmente, las buenas películas, claro, hay historias que son increíbles, ¿cachai? Pero, y eso vale la pena contarlo porque la historia es loca. Pero normalmente yo creo que si tienes un buen personaje, eso es fundamental. Que te transmita, porque son los protagonistas los que te llevan de la mano. ¿Por qué uno ve una película con la Nicole Kidman o con estos, los buenos actores? Porque ellos te agarran de la mano y te atrapan. Te llevan por la película. ¿Cachai? Y en el documental es lo mismo. Si tenías un buen personaje, que no es tener la Nicole Kidman ni el otro, pero es tener a alguien que te cautiva, ¿cachai? Entonces, eso es súper importante, porque esa es los documentales también hay protagonistas y también hay gente que te lleva de la mano. Entonces, eso es lo otro, que casarse con algo que tenga una buena historia, buenos personajes y simple, no te pierdas, busca la síntesis, la esencia de las cosas, lo más esencial. Sí, Perfecto. tendría que verlo los ejemplos de lo que tú estás trabajando, pero a veces lo más simple es lo mejor. Por ejemplo, hace poco se hizo súper famosa una película, sabemos que hay problemas ecológicos en todos lados, pero hicieron una película para la Deutsche Welle del gallo de Petorca, este gallo que ahora fue elegido.
él es un personaje fuerte, ¿cachai? Lo que estaba pasando era fuerte, estaban plantando todos los paltos, habían quedado, los paltos se quitaron todo el agua, dejaron un pueblo sin agua. Es una historia que te la cuento en dos palabras. Un pueblo, el asfalto, se chuparon el agua, el pueblo se quedó sin agua. Una buena historia la tenéis que contar en 2 líneas. Es como si llegáis a esa síntesis porque es una buena historia, si no, oye, que hay un poco acá, un poco allá, no sé qué, como, no. Tienes que decir, cuéntala en 2 líneas. Perfecto. No, y además agregarte algo, fíjate que, no sé si estés de acuerdo tú, Paula, pero a veces uno tiene una intuición cuando quiere hacer una película y tiene una idea primogénita, y de repente con la investigación empieza a irse, a divagarse, a divagar, y de repente tiene que retomar y recordar esa primera idea que tuvo, porque ahí está la esencia de la película. Entonces tiene que volver al inicio. Siempre, siempre pasa eso. Tú te pierdes y tú mismo tienes que decir, ¿por qué estabas haciendo esta película? Ah, por eso, hasta cuando estás filmando, cuando estás montando. Acuérdate, era esto. Claro, esas 2 frases. Esto es lo que me llamó la atención, entonces tienes que volver al inicio, a lo que te Siempre, motivó, ¿cachai? a lo que es, y al final es una idea. Si nosotros en una película de 90 minutos no es más que una idea, porque la vida es súper compleja y tienes que tener una buena idea y mantenerte ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí. Y eso es el guión, cuando estás montando, cuando estás filmando, ya estoy filmando y chuta, todo lo que se puede filmar. No, acuérdate que lo que estás haciendo es esto, ¿sabes? Como solo esto. O sea, no te Patricio, pierdes. Patricio te tiene otra pregunta, parece. Sí, gracias. Tenía que ver con complementar la pregunta del compañero Felipe, era que a veces los personajes no son solamente humanos, a veces son animales. ¿Sí? Claro. Aconsejarle que vea mucho documental, mucho. Así en Chile hay muy buenos documentalistas. Y tercero, creo que tus preguntas también iban dirigidas a temas como de producción. Yo vengo de la producción ejecutiva, así que te puedo parar la oreja y contestar algunas preguntas. Bueno, perfecto, bacán, gracias. Por temas de formato, puede ser microdocumentales, pueden ser cápsulas de algún tipo, y hay que encontrarle el circuito donde exhibirlo también. Entonces, todas esas características también te ayudan a enfocar lo que querís y cómo sacarlo adelante. Cómo financiarlo también puede ser. Vale, gracias, muchas gracias. Oye, Paula, y pasando un poco al otro documental, Hard, que es un documental bastante más distinto de alguna forma, o tal vez no sé qué opinión tienes tú, porque Hard es un hombre que tiene una obra, un artista visual que tiene una obra y que ha dedicado su trabajo a un tipo que ya lo dijiste, un profundo humanista, un profundo hombre que está siempre preocupado, diría yo, en el fondo todos los artistas definen un camino y una poética y un mundo en el cual van a transitar y generalmente se asientan toda su vida en ese mundo. Entonces, ¿cómo encontraste tú ahí la estructura que es más difícil para que no sea solo una noticia de la obra de Hart? O sea, que tú dis noticia de Hart, se dedica a esto, hace todo. ¿Cómo lograste hilvanar el mundo de Hart, el mundo poético, la poética de Hart para finalmente llegar al documental maravilloso que es Hart y el lamento de la imagen? Bueno, Hart fue totalmente distinto. De hecho, para que vea, para mí lo importante era hablar de Hart y porque me interesa Hart. Pero yo creo que detrás de eso, ¿por qué quería hacer yo? Bueno, una admiración por su obra, obvio que de todas maneras, pero yo quería responder una pregunta que la que me persiguió, que era, ¿cuál es el rol del arte en el mundo de hoy? El rol del artista. Eso fue lo que a mí todo el tiempo, eso que tú decís, ¿dónde tengo que volver? ¿Dónde tengo que volver? Ahí. Porque claro, tú puedes hacer cualquier cosa, pero Hart dice que el arte puede cambiar el mundo. Ese es que la fuerza del arte es para cambiar el mundo, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es verdad eso que él dice? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace para que eso pase? ¿Cómo? Porque él
Tú sabes que es un artista que ha tratado de sacar el arte en los museos y hace instalaciones públicas, la calle, como que tiene todo su arte está hecho para lograr ese objetivo. Yo, de hecho, cuando postulé a los fondos, lo postulé el guión, era hacer el seguimiento de una instalación pública de él, hacer desde que él investigara, lo montara, quería hacer un seguimiento de él. Y cuando justo me saqué los fondos, él no iba a hacer ni una instalación pública hace años. Entonces toda mi propuesta se fue, ya no tenía guión, no era válido. Pero lo que seguía siendo válido era mi pregunta, ¿cachai? Que eso era lo importante, que él me interesa por eso, porque él es un artista súper jugado, cree que el arte es social, porque cree que entonces lo que yo podía hacer, él iba a hacer varias retrospectivas de él. Entonces dije, bueno, tengo que hacer una película que sea una retrospectiva de Yarpo, ¿cachai? Su biografía completa, su trayectoria y su manera de cómo piensa y hace el arte, y entonces ahí me adapté y volví a hacer un guión totalmente distinto, y lo seguí, y fui a toda esta exposición, y lo armé, y después es una biografía de su trayectoria, pero siempre con la película, no es cualquier biografía, porque tú das ese material o le das esa tarea a 10 documentalistas que hagan una biografía de Yar y harían 10 documentales distintos, ¿cachai? Yo me centré en la pregunta esa de que él tiene esa actitud, ¿no? Que yo voy a cambiar el mundo y por eso yo voy y hago y eso hago esto y cómo lo hago. Y después que el conflicto que se enfrenta a todo el mundo del arte, que es una mierda, que los museos, que las bienales, que no sé qué, y que en el fondo él mismo duda, pero que al final está ahí, pues, ¿cachai? Pero en el fondo es una sola pregunta detrás, que me estructura a mí, o que me guía, no sé, más allá de que sea su trayectoria y la manera que él hace arte, ¿no? Pero yo creo que uno es el que quiere responder algo cuando hace un trabajo. Yo creo que uno es el que, porque tú eres el motor de todo como ser humano. Entonces, en el fondo, tú querís comunicar algo y responderte a ti mismo algo. ¿Cachai? Y él lo dice, No que hagas un reportaje, que pretendas una objetividad, pero si tú asumes que estás haciendo un documental autoral que no es objetivo, porque el reportaje hay una pretendida objetividad, pero si ya asumes tu subjetividad, tienes que asumir tu subjetividad y tienes que decir qué quiero responder o qué busco yo en él. Aunque sea súper social, ¿cachai? Yo todos mis temas son súper sociales, pero independientemente uno tiene preguntas. Eso. Mira, y él lo dice en una parte del documental, que hay una frase que me quedó grabada a mí, que es maravilloso, cuando él dice, yo hago arte porque no entiendo el mundo y lo quiero entender. Para mí eso es fundamental. Yo creo que eso es... ¿Ah? Fundamental, si nosotros hacemos las películas, porque es nuestra manera de elaborar el mundo. Para nosotros también hay algo súper egoísta ahí también. Tú quieres entenderlo, tú estás detrás de una pregunta, ¿por qué hiciste Sublé? ¿Qué querías? Porque seguramente sientes que Chile necesita sabios, porque estamos súper perdidos. Pero en el fondo es una inquietud tuya, que sabes que Chile necesita, que somos un problema de identidad y la cuestión, y tú sayas Sublé porque tú quieres decirle eso a la comunidad chilena. Lo usas a él. Entonces, es tu intención. Tú te identificas, tú lo usas para hablar tú. No sé, yo creo que uno tiene que asumir esa subjetividad, porque si no está mintiendo, y si no también se pueden hacer reportajes y se pueden hacer cosas objetivas, yo no tengo nada en contra, yo de hecho hago reportajes, también me encanta ese formato, pero si esto que estamos hablando ahora es una cosa más autoral, el cine más de autor, es así, es asumir tu subjetividad. Pues. Y lo otro que dice Har es precioso, dice muchas cosas, es un gran, o sea, para cualquiera que quiera hacer arte social es un tremendo, es un discurso súper elaborado y súper claro. También siento que es súper importante para nosotros que hacemos esto, es buscar un equilibrio entre la información y la poesía. Eso es fundamental. O sea, tenemos que ser claros que estamos transmitiendo una información y esa información tiene que ser súper clara y ordenada y estructurada, que es la parte racional, y tiene que haber, si tú eso no lo envuelves en una poesía que le toque la emoción al otro,
estás entregando algo frío que nunca va a llegar. Y si solo le entregas poesía, no le vas a transmitir ni una idea. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio entre realidad, o sea, entre poesía e información. Los documentalistas siento que tenemos que hacer eso. Estamos manejando realidades, hay que entenderlas, hay que racionalizarlas, pero después tú tienes que decir cómo cuento esto, cómo lo envuelvo esta información, la vuelvo en una cosa poética, para que emocione, aunque vayas a hablar. Entonces, eso para mí es fundamental en documental. Si es mucha poesía es muy dulce, si es mucha información es una lata, ¿cachai? Entonces buscar ese justo equilibrio, eso es fantástico. Bueno, abro el panel para que alguno otro quiera preguntar, además de los que ya han hablado. ¿Quién más quiere preguntar algo? Aproveché. Está Paula aquí dispuesta a responder preguntas. Esteban. Hola, hola Paula, hola Ricardo, hola a todos. Bueno, felicitarte Paula por los documentales, que, que ese par de documentales que... Disculpa, ¿Perdón? ¿qué imagen tienes detrás tuyo? Disculpa. Ah, es un pueblito aquí del altiplano, se llama Caquena, que está a 4.600 metros en la comuna, en la, mm, en la, en la primera región, en Arica y Parinacota. Yo soy de Arica. Esteban es del norte, trabaja en comunidades, trabaja con comunidades. Claro. Increíble ese lugar. Qué De lindo hecho, allá, me este encanta. es una locación. El plano de una ficción que pienso la ver. Yo veo eso y ya ahí tenéis la película, o sea, que más que Claro. que vaya a preguntar. No, quería felicitarte por los trabajos. eh, igual ¿cómo se llama? Me identifica mucho con tu forma de trabajar, con tu forma de estructurar. Por ejemplo, con esto de que tú hace 15 años estás con Yar en este tema. Yo también tengo un documental que tengo hace 15 años que lo estoy pensando hacer, con las mismas obsesiones que tú dices, ¿ya? Entonces, me gusta. Quería preguntarte, a ver, por ejemplo, a mí me gusta cosas así bien. Por ejemplo, cuando Goy está en el Goy y todas están en el auto, en el Vamos, en el primer documental, eh, eso fue, esas locaciones que tú ocupaste fueron locaciones del seguimiento que tú hiciste o estaban preconcebidas por de alguna manera. Y por ejemplo, igual ahí cuando habla de Allende, Goy se quiebra y da todo un relato así bien dramático. También quería, ¿cuál es como directora? ¿Cuál fue tu decisión de en cortar o no cortar o seguir? Esas cosas como que me interesaría saber de cómo lo resolviste tú, esas situaciones, porque el documental que yo estoy pensando igual repasa los mismos 30 años, pero desde el punto de vista indígena, ¿ya? Entonces, y tengo personajes que tú hablas, pero tengo ese, no sé si temor de no ser tan invasivo con su intimidad. Entonces, esas cosas como de dirección me interesa saber cómo las resuelves, cómo las resolviste tú en ese momento. No, todas las locaciones, bueno, es que yo los entrevisté a todos antes, entonces no es que yo fui a filmar una situación desconocida, yo ya conocía todo, entonces ya tenía como estructurado, como te dije, un guión, sabía más o menos que iba a hablar de la niñez, que iba a hablar de los años 80, que iba a hablar de esta etapa, ya tenía estructuradas las preguntas, ya tenía un cuestionario súper claro, o sea, no fui a improvisar. Y para cada etapa, cada cosa que yo quería hablar, yo pensé dónde voy a hablar este tema con él. Y los llevé a los lugares, pensando que cada lugar va a provocar algo en esa persona. Pero nunca, nada fue espontáneo. Yo provoqué todas las situaciones, por ejemplo, la Toa, que es súper racional y súper... Decía, esta mina, ¿cómo la rompo? Entonces pensé, ya, la voy a llevar, vamos a hacerlo en su pieza, porque ella es súper formal, tú no puedes cruzar nada, ella siempre está con la cabeza. Entonces dije, ya, voy a hacerlo en su pieza, en un lugar íntimo,
Y hay uno como director, tú tenés que ver si, pero depende de tu personalidad, o a veces es bonito ser reservado. Yo soy un poco, mi papá español, soy un poco muy directa, un poco atropelladora, podría decirte, pero quizás también hay cosas que tú tienes que buscar tu propio estilo, que quizás también que seas reservado también es poético, es bonito, tienes que respetarte a ti mismo. Pero yo soy como más, por ejemplo, ahí provoqué esa situación y llevé a una tarotista antes, que le tirara las cartas. Eso no sale, pero eso solo Claro. es una vía para quebrarla a ella. Entonces tiramos las cartas, pusimos una luz íntima, generé toda una cuestión, la llevé a ella y después cuando ya estaba, como ella había bajado las guardias, puse las fotos de su papá y todo, entonces ahí tú la llevas a ella, a ese lugar. Y al Goich le dije, oye, vamos al lugar donde te tomaron preso. Porque tú sabes que si los lugares, las locaciones te provocan cosas, pues no es lo mismo hacer una entrevista aquí, allá, y después la última entrevista, por ejemplo, quise ir, y esa la tenía súper clara, que quería ir donde había, frente al mar, donde habían tirado los desaparecidos, teníamos que encontrarnos con ellos. O sea, tú tienes que provocar, o sea, no, todo estaba pensado, nada fue improvisado. Pero es porque yo los entrevisté, lo preparé un guión, lo pensé, dónde hago esto, dónde hago lo otro. Tú como director hay distintos tipos de directores, unos provocan más, otros menos, pero por ejemplo a Har lo seguí mucho más porque él estaba haciendo exposiciones, yo no determiné cosas. Después cuando estábamos en su oficina sí intervine, o sea, le dije, muéstrame esta obra, porque bueno, ahí también pude intervenir y creamos esa mesa con sus cosas, como una intervención mayor. Pero lo otro yo lo seguí y también es bonito eso, seguir a una persona en su actividad, que te hable su hacer, ¿no? Y no intervenir tú, sino que seguirlos nomás. Pero si quieres hablar, que ellas personas te cuenten cosas íntimas, tienes que llevarlas, generar esa intimidad. Perfecto. Bueno, lo último me gustaría saber el tema del material de archivo, eso tú lo revisabas, tenías un ayudante quizás que te proporcionaba los insumos estos. ¿Cómo lo organizaste tú ese tema? Porque imagino que tiene que haber un material ingente de archivo ahí entre medio. Contacté a todos los fotógrafos, todos los visualistas de esa época, que de hecho yo empecé a hacer cine ahí, así que eran como gente de mi ámbito, ¿no? Como que llamé a la gente que yo me acordaba, que había estado haciendo fotos, pero eran como cogeneracionales míos. De hecho, también los entrevisté a ellos, entrevisté a los músicos, pero todo eso lo saqué después. No dejé la entrevista ni a los músicos, ni a la gente del fotógrafo, también los entrevisté, pero borré todo eso y dejé solo los tres, porque siempre lo que, volviendo a Felipe, lo más simple, es más fuerte. Uno tiene que Perfecto. ir como dejar, si tiene un personaje fuerte, mejor dejarlo a él, o dos, o tres, no sé. Depende de lo que uno quiera hacer también. Pero también hay documentales, si tú eres más reservado, también hay documentales más de observación, más delicados, que también pueden ser súper bonitos. Hay un documental de una mexicana que me fascina, que es famoso, La Tempestad, que ella hace una entrevista a una persona y nunca la muestra a la persona. Ella muestra un viaje por México y la entrevista se escucha en el fondo. O sea, hay muchas soluciones. No hay una solución. Tú puedes, justamente lo que tú decidas hacer que tenga que ver contigo y tu voz es lo que más fuerza va a tener. Gracias, Oye, Paula. oye, y en ese sentido, Paula, tú estás diciendo una cosa que es notable, que el documental siempre es experimental en ese sentido, en la estructura, en cómo se estructura, hay una búsqueda y no hay como un antecedente, algo que voy a copiar, no, siempre tú vas a encontrar en una forma súper novedosa y distinta la forma de estructurar tu película y encontrar esa voz que tú dices. Y algo que me resonó en relación a la charla anterior que decía el director de actor en ficción, que aplica un poco lo que tú estabas contando con lo que hiciste con la Carolina Toá,
que decía que el director, el profe que estaba haciendo la clase de dirección de actores, decía que el actor nunca, hay que tratar de que nunca esté en su lugar de confort. Porque si está en su lugar de confort, el tipo se relaja, ¿cachai? Entonces eso que hiciste tú era sacarlo de su lugar de confort, tal vez. Eso es interesante, fíjate. No lo había pensado hasta que lo escuché en este profe de dirección de actores. Claro, yo creo que uno, por un lado, tienes que hacer sentir súper bien a la gente, contenida. Es Sí, como un psicólogo, o sea, tú eres como un psicólogo, tienes que generar todo. O sea, el equipo, para mí es súper importante quién va, quién no está, porque tú creas como una familia, una persona que lo vas a contener a esa persona, la tienes que contener para que esa persona se abra, po. O sea, tienes que ser súper delicado con esa persona y súper respetuoso, nunca traicionarlo porque él te está dando confianza, tienes que ser muy fiel a esa persona, nunca, para mí eso es súper importante. Y luego, porque esto que le hago la toa no tiene ni una maldad, era una cosa que yo sentía que tenía lo hice con mucho amor, no es para nada, era porque quería que me hablara de su papá, que yo amo, ¿cachai? Entonces generé algo, pero no hay una mala intención, es solamente como envolverla, pero hay que quebrar a la gente, porque si no, por ejemplo, el Hart, que tiene un discurso súper racional y súper ordenado y toda la cuestión, y yo estaba ahí como entrevistando y de repente sabía que tenía que hacerle ja, como hacerle como hacen los rugbyistas, como un claque, ¿cómo se llama la cuestión? Un tacle. 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 Le hacía como unos tacles. Y él se daba cuenta, después cuando cortamos la cámara decía, oye, me pegaste, Pablo. Porque si no, te repiten como, sobre todo personajes públicos, como Hal, que están acostumbrados a tirar un discurso y tirar lo mismo siempre. Si no le hacía el tacle, nunca te va a hablar realmente de él. ¿Cachai? Es súper importante, yo encuentro que cuando tú estás hablando de cosas, a la gente decirle de repente, ¿qué piensas tú? Como que ellos estén obligados a no repetir algo, no hablar desde fuera, sino que sientes tú. Como que o sea, como invitarlo a que haga ese ejercicio de realmente hablar desde él, porque si no, De la cabeza, sacarlos del cerebro. sí, yo creo que eso es súper, para que haya más emoción, po. Sí, hay un trabajo psicólogo. Yo quería estudiar psicología, de hecho, mi papá no me dejó. Yo creo que por eso pongo la cámara y todo, y se produce algo súper loco con la gente, que tú pones la cámara, pones toda la cuestión, y como que algo pasa que la gente se siente un poco como en terapia, encuentro yo. Como que hay algo de un ritual ahí, ¿no? Como de, se abren igual. Saben que se van a exponer, no sé, algo pasa. Si tú lo haces bien, porque tienes que hacerlo bien, o si no. Pero es súper bonito, pues tienes que, te estás pidiendo a alguien que sea generoso contigo y te dé algo de él. O sea, algo súper fuerte eso. Claro. ¿Quién más tiene una pregunta? A ver, ¿quién quiere preguntar otra cosa? Estaba Julia recién aquí, sabéis que se cayó, parece que tenía ganas de preguntar. José Luis, Camila, están, Patricio, están medio tímidos. El profe me está ignorando descaradamente, ¿eh? Se nota. Patricio, dale, Patricio, por favor. No me di cuenta. Perdón. Tantas preguntas se me acumularon, pero estoy justamente haciendo producción a un documental sobre un pintor que se llama Juan Salva, que pintó en el norte, Antofagasta. El documental se llama Juan Salva, el pintor del desierto. Se va a dar de cierta forma que este pintor está muerto y el hijo quiere rescatar su obra más famosa que está en un edificio acá del gobierno de Corfo y quiere ponerlo en una ciudad en Francia. Esa es como la historia gruesa. Pero yo veo varios problemas, o un gran problema, que es no hay una decisión de quién es el personaje. El cuadro, el hijo, Juan Salva,
como dice el título, pero Juan Salva está muerto. ¿Cómo lo traemos? ¿Qué consejo me daría usted, maestra Paula? ¿Es bueno como personaje el hijo? ¿Cuál es Para la nada, intención? para nada. ¿Y hay otra más gente que pudiera hablar de Juan Salva? Como hacerlo, si quieren despertarlo a él, tendrías que... Es súper bonito hacer que gente hable de alguien que nos lo vas construyendo como con relato de otras personas, logras hacerte una imagen como es como lo que deja alguien, ¿no? Tengo el problema que el director es el hijo. Es director de cine allá en el norte, ha hecho sus cosas, Andrés Salva. El problema es que no van a dar su brazo a torcer muy fácil. ¿Sí? Entonces él quiere ser el personaje y le da harta importancia al cuadro. ¿Sí? Y veo a Juan Salva y con sus frases que lo hacen un gran artista relegado, y el cuadro, y yo hijo. Y Juan Salva, el pintor del desierto, queda atrás, que lo descubrimos poco, a mi parecer. Y bueno, lo he enfrentado a otras personas y claro, no está claro. Es la historia de Juan Salva, pero Juan Salva no aparece mucho. Es un cuadro, Juan Salva. Se va a agotar rápido eso, pues tiene que Sí, pasar una historia, sí. o sea... Tengo otro Tú me problema como hablas documental. Tengo de otro ganas de problema. conocerlo a él, al Juan Salva, ahora lo abrí, ¿Al estaba director? viendo. No, abrí paralelamente, lo puse en Google acá y lo estaba mirando, qué bonito lo que él hacía. O Sí, sí. sea, sería ideal traerlo a la vida, él contar de su trayectoria, tratar de que gente hablara de él. Otros chicos que llegaron a mí, están con un documental buscando financiamiento para postproducción, y es una historia de dos viejitos en una comunidad mapuche. No tienen problemas de violencia, pero estos chicos se sentaron a grabar, o sea, se pusieron a grabar, y no hay conflicto, no hay desenlace, no hay... grabaron sin escaleta, ¿sí? ¿Se entiende? Y he conversado con el ministro. No, es que espero encontrar el conflicto en el montaje, o espero encontrar todo el tema en el montaje. Y yo lo encuentro, no sé, casi imposible. ¿Qué es lo que pasa con los viejitos? ¿No pasa nada? No pasa nada, o sea, tienen una vida muy esforzada, claramente, y quieren dejar testimonio, pero no hay no hay un arco dramático. Los viejitos no se han transformado en 4 años de grabación. Siguen siendo los mismos viejitos forzados, por así decirlo. No hay algo de tiempo, digamos que un viejito tenga cáncer, se va a morir en 6 meses, no, algo por el estilo. Y ya Pero están no, filmando 4 años con ellos. sí, 4 años, y no saben terminar por lo mismo, y seguimos grabando, y siguen grabando. Yo no he ido a grabar, ni nada, pero ¿me entiendes? Con mi conocimiento en producción, esto está mal, esto es como un error. No debería ser, porque gastan dinero, no hay un objetivo. He hablado con agentes de distribución y me hablan lo mismo. ¿Dónde está el conflicto? ¿Cómo podemos vender esto si no hay un conflicto? Si no hay conflicto, menos hay desenlace, Tendría ¿no? que ver el material, a veces hay historias mínimas que también son bonitas, tienen si el material es poético, o sea, habría que ver el material, es súper difícil opinar así. Así Es es. un problema de dirección, claramente, ¿no? No tiene las cosas claras. Profe Ricardo está claro en eso. Yo creo que sí, es complicado. Ahí hay que saber tener la valentía de abandonar un material cuando no ocurre y no encuentras ese conflicto o ese punto de vista. En el fondo es un problema de punto de vista. ¿Desde dónde estoy mirando esta realidad? ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que quiero contar a partir de lo que decía la Paula? Yo uso el material porque en el fondo quiero contar algo que me pasa a mí con esa historia, o que yo quiero comunicar, y que esa historia es una metáfora de lo que yo ando buscando y que está metaforseado en la vida de estos personajes, ¿cachai? Y si no se encuentra, como decía mi maestro Chaskel, las películas se abandonan, no se terminan.
Entonces, y más encima, si no hay un conflicto es más grave, es más complejo. Sí, pues Tiene un, tendría que- tiene un problema, Patricia. O sea, la película se puede terminar claramente, pero de que no cumpla objetivos, que no sea interesante, eso va a pasar, claramente. Pero si le busca lo que está diciendo la Paula, de que en el fondo puede ser una historia mínima, donde tú estás rescatando una forma de vida que se está perdiendo, por ejemplo, una tradición o una forma de habitar la tierra, de habitar el espacio, de habitar el lugar físico, siendo mapuche, a lo mejor por ahí va, ¿cachai? Sí, yo Eso tendría es, que ver el material, o sea, de principio suena súper bonito haber filmado dos viejitos. eso Cuatro, es claramente, pero no hay eh, conflicto, no hay un conflicto. ¿Por qué no se transformaron en 4 años los viejitos? Pero el conflicto, No es que los vayan a no es que los vayan a despojar de sus tierras, no, pero el nada. conflicto puede estar oculto en la historia, que es el hecho de que hay una forma de vida que está desapareciendo, ¿cachai? claro, Pero habría que darse, no sé, habría que revisar el material, pero ya el hecho de que para Es una mí, forma de vida que está desapareciendo, pero ¿por qué estos viejos? ¿Por qué no otros viejos? Esa pregunta no se me contesta, ¿me entiendes? creo que habría que preguntarles a ellos por qué escogieron los Claro, viejos, qué es lo que ven ellos, qué quieren no contar. tengo respuesta, no me han dado. Yo creo que voy a abandonar. Yo ya ando. No sé si conocen a la persona, una agente de venta BIF, creo, Alexandra Galvis. sí, Ella me ha apoyado mucho y me enfrenta a los proyectos y me manda de vuelta con esto mismo que le estoy contando. Y los directores son bien porfiados, son bien porfiados. tú vaya. Hay un problema, Sí. hay que decirlo. Oye, a ver, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver, a raíz de lo que le pasa a Patricia, ahí pasa todo lo contrario. Yo tengo hartos conflictos de la historia, pero me ocurre algo que ustedes dijeron al principio, porque yo tengo una tesis y la tesis la quiero corroborar dentro de este documental. Entonces estoy abarcando un periodo de tiempo que es como la génesis de este fenómeno, porque después el alma de este fenómeno se va distorsionando con el tiempo y pierde como la esencia. Pero mi productor me dice que no, me dice que abarque todo el proceso. Y lo que yo quiero buscar con este documental es un poquito desmitificar, porque este fenómeno se ve, si le preguntamos a la población del norte aquí, es como que el 60% piensa que este fenómeno no tiene, por así decirlo, no vale la pena, es un grupo, bueno, a ver, dos líneas para que un poco entiendan. Es como la primera insurrección de juvenil indígena urbana en la ciudad de Arica en los años 85-90. Yo me estoy, ese es el contexto. Pero bueno, este movimiento después se empieza a distorsionar. Entonces ahí es donde yo choco con mi productor. Yo tengo hay hartos conflictos, hay muertes, hay de todo. Pero yo quiero acotarlo a esos 5 años, no quiero irme más allá. Entonces ahí estamos en la pelea y esta idea ya tiene más, yo tengo más de 15 años, 16 años. Entonces me pasa todo lo contrario, un poquito de... Bueno, y se han muerto dos personajes clave también en este discurrir. ¿Y tú has Entonces igual he filmado estado... algo o no has filmado nada? Sí, sí, tengo grabado secuencias, tengo grabado personajes, tengo grabado locaciones, pero, pero me choco con el productor en ese sentido, en acotarlo o ver todos esos 30 años del proceso. Entonces, es al revés de lo que tiene, yo lo veo como al revés, al revés. Entonces, me pasa un poquito eso. Entonces, ahí estamos discurriendo con el productor. De hecho, él lo ve como una serie, ya lo está viendo como una serie. Yo no, yo estoy viendo como un documental. Entonces, Bueno, todos quieren ese, hacer series de todo, una lata también. Así. claro, entonces no, yo le digo, veamos, vamos al alma
del documental. Yo creo que en la génesis está el alma y eso es lo que yo quiero desmitificar. Entonces, ahí está bien esa pugna en este momento. Tú quieres como reconstruir ese momento nomás, pero sin darle una proyección hasta el día de hoy. Claro, exactamente. Solo Exactamente. reconstruir lo que pasó en ese momento. Exactamente, exactamente. Esa es en eso me estoy debatiendo en este momento. Micrófono apagado, Ah, Ricardo. ya. Patricio, ¿quieres decir algo? Sí, permiso, profe Paula. Eh, eh, Esteban, un guionista, alguien que te escriba eso. Hay historias famosas que han llegado al Consejo Nacional de Televisión como película y como serie. Se anulan al final, pero no se anulan en la parte creativa, puedes hacer las dos visiones. Pero siempre que alguien te esté escribiendo y sepa escribir y sepa contextualizar eso. No sé, no caché bien cuál es el problema que tenéis con el productor, pero Bueno, ese es es que el el consejo que productor te puedo dar. quiere abarcar todo el proceso, que al ¿Qué es final yo pienso que abarcar todo el proceso? son 30 años más o menos de historia, desde el 85 hasta la época actual, más o menos. Que dentro del documental esté todo el proceso y no Claro, una parte exacto. del proceso. Perfecto. Claro, exacto. No la génesis. Esa guía te la va a dar empezar a escribirla, qué funciona, qué no funciona. No, si Pero, el guión está, yo ya tengo el guión hecho. ah, Yo tengo los personajes y se me han ido desapareciendo, como le decía a Paula y a Ricardo. y tu guión no Entonces, abarca todo el proceso. no, él quiere abarcar todo el proceso, yo quiero abarcar solamente la génesis. Pero el guión que tienes no abarca todo el proceso. No, no abarca todo el proceso, solamente la parte de la génesis. Hagan otro guión y tienen dos guiones con dos procesos. Muy buen consejo. Oye, mira, en vista de la hora, que ya son las 8:24, no sé si alguien más quiere aportar algo a la conversación de la Paula, hacerle una pregunta final para ir terminando. No sé si alguien más quiere aportar algo. Salinas dice, Felipe Salinas. ¿Quién levantó la mano? Ahí, ya, ahora sí. No, solamente agradecer a Paula, agradecer a las personas asistentes y bueno, yo me voy con algo como que me voy con la idea de que hay que, bueno, primero como seguir esas pulsiones igual que uno tenga. Creo que en un documental quizás no creo que haya idea mala. Por ejemplo, lo que yo veo en lo de Patricio, en estos chicos que fueron a grabar a los viejitos, es que siento que no tienen una inquietud, porque yo creo que un documental puede ser muy de observación, sin yo saber tanto de documental. Me estoy metiendo ahora en este tema recién, ¿ya? Y todo lo que hice lo hice sin saber nada, ¿ya? Eh, pero igual muy intuitivamente siento que uno cuando hace un documental, por más de observación que sea, uno igual va con algo. Uno no va así como a nada. Eso siento yo. Entonces siento que yo me voy con eso de que cualquier cosa que uno, idea que uno tenga, se puede hacer buena. Puede ser un buen documental mientras uno sea como sincero con uno mismo. O sea, si es un tema importante y siento que algo que es importante que se vea para el mundo, si así yo lo siento, mientras yo haga un buen trabajo y todo y le dé con todo, va a salir bien. Y dentro de eso está en ese tema que tú me dices, Paula, de no irse por la rama y apegarse siempre a la idea original y el tema del personaje. Ahí te quería hacer una consulta, el tema del personaje. Pueden haber documentales donde no necesariamente hay un personaje, aunque debo decir que de las, no sé, 3 ideas que yo he tenido en esto, siempre han habido personajes, a veces uno o a veces 2 o 3 que al final se van a repetir, van a ser fijos. Pero hay documentales donde no necesariamente va a haber un personaje
o quizás sería bueno una historia siempre si yo, por ejemplo, el tema del puerto que quieren hacer en Corral, por ejemplo, en Valdivia, que es un tema que a mí me da harto vuelta, ¿ya? Sería bueno, en vez de hacer tanta entrevista por aquí por acá, siempre acotarlo a la visión de alguien, por ejemplo. Yo creo ¿Sería que, como práctico eso? yo creo que siempre es bueno tener personas, bueno, existen películas corales, como Puente Ovejuna, no sé, que tú puedes hacer un coro, y todos te están hablando lo mismo, pero yo te digo que por mi experiencia, incluso para reportajes, tú al final es bueno encontrar una persona porque el espectador se identifica. Ya, Es importante la identificación con alguien, porque es como cuando tú ves una película y todo, es como, es súper raro que cuando nos cuentan un cuento, hasta en la Caperucita Roja, ¿cachai? Está ella que va por el bosque, y viene el lobo. Siempre el espectador tiene que identificarse con alguien, pasar ya, miedo. Es una cosa emocional, no tiene explicación, pero desde que el hombre se sienta en las cavernas a contar cuentos, hay alguien que le está pasando algo, que está cazando un mamut, no sé, porque el espectador necesita identificarse. Y te sí, das cuenta claro, que sí, en los reportajes de televisión, en las noticias, siempre hay alguien con que tú como espectador te identificas y vivas la emoción con él, miedo, angustia, esto. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, volver a ver, no son tres personajes, no es uno. Y a mí me da risa que después la gente decía, yo me identifiqué más con el Ribari, yo más con el Goch, yo más con este, pero siempre la gente dice, a mí me llegó este, a mí me llegó este, ¿cachai? Tiene que, es por la cuestión de la identificación del espectador. Por eso es mejor, en los reportajes a veces tele, nota, nadie, tú no identificáis con nadie, está pasando todo esto, pero no, pero en general es mejor, más fácil. perfecto. Por eso decía que lata que es fome el hijo del Salva, y si no está el personaje, pucha, tienes que vivirlo a través del testimonio de otros, no sé, pero hay un personaje, ¿cachai? Que esté muerto. Eso. Siempre es importante, los personajes es muy importante. Y fíjate en todos los documentales, cuando hay buenos personajes, es fundamental. Paula, en el diario Agustín, los personajes son los entrevistados, como un documental reportaje, ¿no? Pucha. Es Agustín. Eso es Dale, Agustín. dale, dale, claro, Y claro, sí. Para repite mí toda la también. historia, ¿no? Todos los Agustines que han habido. Estoy para pegarme un balazo. Claro. Ahora, hay películas como por ejemplo una película que se llama Homo Sapiens, donde no hay seres humanos, donde la imagen es ciudades que han sido abandonadas. Entonces los personajes, el personaje ahí es la tierra, son las ciudades, es la humanidad, ¿cachai? O sea, puede haber un personaje que no es un ser humano, pero tú lo humanizas de alguna forma. Es lo que yo pienso, no sé qué piensas tú, Películas que Paula. se salen de esta norma, por supuesto. O sea, pero así más clásicamente estoy hablando. Claro. Bueno, Paula, mira, oye, darte las gracias. Yo creo que estuvo muy entretenida la conversa. Espero que les haya servido. Para terminar, por ejemplo, Chicago Boys, no me acuerdo, A ver. cómo se llama, lo de los Chicago, esta cuestión que hicieron, que fue súper interesante, que hablan del fenómeno de los Chicago Boys. Ahí hay muchos La Marcela Said. La Marcela Said. No, uno que ¿No la hicieron, doctrina del shock? no, bueno, era lo mismo. Bueno, otro, pero que no sé, el fenómeno era lo interesante, entonces ya Claro. no son tan importantes las personas que hablan, sino que te están tratando de explicar algo, ¿no? Que todo depende también. Sí, pero siempre tiene que haber un personaje. Sí. Bueno, Paula. Bueno, gracias, fue muy simpáticos todos, qué rico conversar de cine siempre, y nada, pues que nos llevemos todo algo. Para mí fue interesante escucharlos a todos, conocerlos, cada uno desde su lugar tratando de hacer esto tan entretenido. Es rico No, y hacerlo. darte las gracias, Paula, por haber aceptado la invitación a conversar de tus películas y de esta
que yo comparto, que también hago documentales y partidos documentales, maravilla que son los documentales, que son tan especiales, ¿no? Y dejarlos invitados con un invitado que tenemos el 3 de septiembre, que ojalá nos resulte, chicos, porque tenemos un contacto con un documentalista reportero que se llama Jorge Said, que está varado en Kabul. Ya ha hecho películas documentales para la televisión, a eso se ha dedicado, hizo Buscando a Dios, en el Canal 13, hizo Las tribus que están a punto de desaparecer, y hoy día estaba empezando a hacer un Buscando a Dios 2, y lo pilla la invasión de los talibanes en Kabul. Y está varado en Kabul. Entonces cuando lo llamé, me dijo que probablemente me aceptaba la invitación, pero tenía que ver si estaba en Irak, en Siria o en Afganistán. Ahí viéramos. Ahora, lo más probable es que Algo tengamos... relajado. No, lo está pasando increíble. Lo más probable es que tengamos que adelantar la hora, porque la diferencia horaria es muy grande, entonces a lo mejor vamos a tener que hacer la charla a las 5, para que él, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para que él la haga a las 12 del horario de allá. Así que yo les voy a estar avisando por el mail cómo va a ser esa charla. Ojalá nos resulte y Said podamos tenerlo desde allá hablando de su experiencia de filmar. Además es muy interesante porque él filma solo, él graba solo. Él tiene un equipo muy pequeño, va con su cámara. No sé si vieron esos programas Buscando a Dios en la No. televisión. Búsquenlo, están en YouTube, están en varias partes. Él está metido en la papa, él siempre va acompañado de una GoPro, de su cámara, y se filma él mismo. Trabaja él y un sonidista y se acabó. Es muy interesante su trabajo. Así que vamos a ver si nos resulta. Así que los esperamos el próximo viernes, les vamos a estar informando. Y Paula, de nuevo, gracias. No, Gracias por gracias. la invitación y que te vaya muy bien. No hablamos de tu última película que estás filmando, pero es una sorpresa, estás filmando un trabajo sobre los mapuches, ¿no? Sobre la pacificación de la Araucanía. Ya filmaste una parte. ¿Cuándo sigues filmando? En diciembre probablemente vayamos a Argentina, porque es de la campaña del desierto de todo el Valmapu. Histórico de nuevo. Bueno, mucha suerte, que te vaya muy bien en esta película. Y ha sido un placer tenerlo y nos vemos en la próxima charla. Chao, Paula, gracias. Gracias a todos, gracias a todas. Chao, Chao, Paula. chao, chao, Estén chao. muy bien. Muchas gracias. Chao. Nos vemos, estamos en contacto. Chao, chao. Gracias, Paula. Gracias, Ricardo. Chao. Chao.